Hola, qué bueno encontrarnos una vez más para continuar hablando de Cuba y su gente. Hoy sobre el paso rebelde y visionario del joven Fidel. Conocerá los títulos que obtuvo en la Universidad de La Habana, su trayectoria como abogado y su participación en actividades revolucionarias. Hecha la invitación, acompáñeme. La vida política de Fidel Castro Ruz se inició mucho antes del golpe del 10 de marzo de 1952, cuando al llegar a la universidad se incorporó activamente a la lucha política y social. Nacido el 13 de agosto de 1926 en Virán, provincia de Holguín, Fidel Castro creció en el seno de una familia acomodada, pero no poseía, como él mismo ha expresado, una estirpe de terrateniente, ya que su padre era un español que procedía de una familia muy sencilla y su madre era una campesina muy pobre. Fidel entra en la universidad en septiembre del año 1945 y hay que dejar claro que entra en uno de los centros más importantes dentro de la vida política del país. La universidad era un punto de ebullición de los conflictos de la época y ese es el escenario en el que entra Fidel Castro. De hecho, se inserta específicamente en una facultad extremadamente conflictiva y participativa en los conflictos de la época como era la Escuela de Derecho. Fidel rápidamente se va a vincular con el movimiento estudiantil universitario, va a convertirse en uno de los más activos protagonistas del universo de la FEU de la época, va a alcanzar cargos dentro de su facultad y terminará siendo vicepresidente de la FEU. Dentro de la trayectoria estudiantil de Fidel hay que destacar que junto a una participación activa en las cuestiones académicas y deportivas, Fidel va a tener una impronta dentro de los conflictos políticos de la época. Puntos importantes dentro de la trayectoria de Fidel está la participación en los preparativos y en la realización de los primeros compases de la Asamblea Constituyente Estudiantil del año 1947. También va a estar vinculado a los famosos sucesos de la búsqueda de la campana de la de Majagua, la traída a La Habana, el robo de la campana y toda la denuncia que se hace al gobierno de Grau por su complicidad con este acto delictivo. También es importante la participación de Fidel en la representación de los estudiantes cubanos en una reunión preparatoria de un congreso estudiantil continental en Colombia, y es ahí donde ocurren los sucesos del Bogotazo, donde Fidel está participando en ese contexto de ebullición que vive la capital colombiana tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal colombiano. Es también una época donde Fidel está en continua pugna con los elementos bonchistas que existían en la universidad. Es decir, el bonche es la expresión dentro de la universidad de ese escenario de gangsteril que existía en el país, y Fidel va a ser famoso por sus contradicciones con el grupo del llamado MCR, dirigido por Mario Salavarrí, que tenía presencia en la universidad y que buscaba secuestrar la vida pública de la universidad en función de la corrupción política imperante en la época. Fidel también va a tener otro momento destacado de su participación desde la organización desde la FEU y la condena que se hace al acto que realizan los marines norteamericanos en la estatua de José Martí en el Parque Central. Ese es otro fenómeno importante en el cual se ve imbuido Fidel, un Fidel que transita por dos momentos en la universidad. En un momento inicial es un estudiante de la llamada enseñanza oficial, es decir, de participación directa y constante en las clases, y después pasa a otra modalidad llamada de enseñanza por la libre o enseñanza privada, que implicaba menos participación diaria en las actividades estudiantiles, pero eso no trajo consigo un abandono de Fidel de su escenario de lucha de la época, que es la universidad. Es una trayectoria que abre en el 45 y cierra en el 50, cuando Fidel cierra su trayectoria estudiantil con su presentación de la tesis para obtener el grado de doctor en leyes que obtiene, y al mismo tiempo es un punto de cierre de su participación en los conflictos universitarios, y es el punto de despegue de un nuevo periodo vinculado a su participación política en otros escenarios, ya no específicamente de la universidad. Cuando Fidel regresa a la universidad, después de frustrada la expedición de Cayo Confites, decidió matricular por la libre, ya que él había criticado a los dirigentes de la FEU que por mantenerse en el cargo se inscribían una y otra vez como alumnos oficiales,
dilatando indefinidamente su graduación. En consecuencia, se consagró completamente a los estudios, de modo que en apenas año y medio aprobó 46 asignaturas, más de la mitad con la calificación de sobresaliente. Esta hazaña lo hizo acreedor el 13 de octubre de 1950 de 3 títulos universitarios: doctor en Derecho Civil, licenciado en Derecho Diplomático y Consular y licenciado en Derecho Administrativo. Dentro del contexto de lucha política en la que Fidel se inserta tras su salida de la universidad y con posterioridad al golpe de Estado del 10 de marzo, hay un grupo de acciones que son características de su accionar participativo en los conflictos de la época. Es decir, hay que pensar, sobre todo después de la sonada castrense, en la denuncia que realiza Fidel ante el Tribunal de Urgencia respecto a lo que ha realizado Batista y el cuestionamiento a este movimiento militar que ha violentado la legalidad republicana. Está también dentro del contexto de las celebraciones por el centenario de Martí, que van a tener un filón político, pues van a ser tomadas como mecanismos de impugnación al nuevo régimen, la organización de un congreso estudiantil que recordaba a Martí y utilizaba a Martí como elemento para condenar el golpe militar. También está la organización de la Marcha de las Antorchas, donde esa juventud valiente se lanzaba a las calles en homenaje a Martí, pero también marcando un distanciamiento respecto a lo realizado por Batista, que indudablemente implicaba una violación de los presupuestos jurídicos de la República. Es un momento donde Fidel entra en contacto con un grupo de jóvenes como Abel Santamaría, y hay una conexión aquí sobre la base del ideario martiano, sobre la base de la herencia revolucionaria de los años 30, que comienza a fraguar en una nueva generación que asume proyectarse frontalmente por una Cuba mejor. Es decir, es un escenario convulso donde Fidel también actúa como articulista que denuncia a Batista. Fidel es un hombre que busca todos los espacios para la denuncia al tirano, los espacios que daba la legalidad, los mínimos de legalidad existentes, pero que rápidamente comprende que este no es el camino, pues Batista no deja espacios reales para la participación política. Y ante estas circunstancias, Fidel asume la estructuración de un movimiento revolucionario que comienza a prepararse acciones militares, incluso en los predios de la universidad, acciones de preparación militar, la conformación de un movimiento que se vertebra a nivel de determinadas células en el país y que busca la conformación de una fórmula de enfrentamiento político a Batista que pasaba por la lucha armada, y como sabemos eso desemboca en las acciones del 26 de julio. Es decir, es un movimiento que uno tiene que rastrear desde esa juventud ortodoxa de la que Fidel forma parte antes del 10 de marzo y que va a vigorizarse en un contexto de violación de la legalidad republicana, donde no queda otro camino que la lucha armada, inspirados por Martí, precisamente en el contexto donde se están generando las celebraciones por el centenario, en un momento donde incluso el gobierno de Batista intenta secuestrar a Martí y asumirse como legítima representación del ideario martiano, en un momento donde Batista ha asumido que ha presentado su golpe de Estado como una revolución, y Fidel denuncia, no es una revolución, es un zarpazo de un sátrapa que en función de sus intereses personales y muy mezquinos está secuestrando la vida republicana. Es decir, es un contexto de efervescencia política que viene de los 40, que viene del escenario estudiantil en el que Fidel se forma, pero que ahora se inserta en un nuevo escenario tras el golpe de Estado del 10 de marzo. Y es un momento donde, ante la inexistencia de condiciones para una lucha política en los marcos de la legalidad, en los marcos de un orden jurídico coherente, Fidel comienza a estructurar un movimiento revolucionario que ha pasado a la historia como la llamada generación del centenario. Es decir, justo en el momento en el que se va a conmemorar el centenario de Martí, en Cuba se ha roto el orden jurídico, en Cuba se ha roto la legalidad republicana, y Fidel comienza a estructurar un movimiento que busca encontrar un camino para acabar con esa dictadura que de manera clara y flagrante se ha creado en el país. Es un momento donde Fidel comienza a conectarse con sectores que había conocido en el ámbito de la ortodoxia, no solo de la universidad, sino también fuera de esto. Es un movimiento que no se construye únicamente dentro de los muros de la universidad, sino que busca una conexión con amplios sectores sociales, con una juventud descontenta con la realidad política cubana, con una juventud inspirada en los postulados de Eduardo
Osvaldo Esquivás, una juventud que buscaba encontrar el camino, un camino mejor para la República, una República que había sido mancillada y ultrajada por el golpe de Batista. Y es este contexto en el cual se genera un movimiento conspirativo que, como todos sabemos, va a derivar y va a fluir totalmente hacia las acciones del 26 de julio del año 53, que es expresión de todo un movimiento conspirativo, de todo un proceso de preparación insurreccional que desemboca en los famosos sucesos de los asaltos al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente. En 1950, el joven abogado Fidel Castro participó junto a los estudiantes habaneros en una manifestación en defensa del patriota Albizu Campos y su pueblo puertorriqueño, que habían protagonizado el 30 de octubre la insurrección nacionalista de Jayuya. El 1 de noviembre en la tarde, centenares de jóvenes universitarios desplegaron una bandera de Puerto Rico en la escalinata y se lanzaron a la calle interrumpiendo el tránsito, lo que terminó con la intervención de la policía. Para la historia quedó el testimonio gráfico en que aparece Fidel Castro cuando discutía desafiante con el jefe de la Policía Nacional, Quirino Uria, en la esquina de M y San Lázaro. Por hoy es todo. Recuerde que nuestra cita será la próxima semana para continuar hablando de Cuba y su gente.